Como ya lo mencioné en mi último video, y no está de más decirlo, la memoria RAM es también un componente importante a tomar en cuenta. Solo basta considerar los tres parámetros que te mencioné para poder decidir correctamente entre una u otra. Bienvenido a un nuevo video para el canal. Hoy veremos las pruebas de rendimiento de estos módulos de memoria RAM, de las cuales ya hice su desempaquetado. Antes de comenzar, quiero comentarte que tal vez no pude ejecutar las pruebas de una manera intensiva, ya que no cuento con el hardware adecuado para hacerlo, así que solamente pude grabar el rendimiento de algunos juegos de acuerdo a la resolución de mi monitor, por lo que no pude aprovechar al máximo su capacidad. ¡Ay! Se aflojó mi cinturón. De igual modo, recordarte que la mayoría de usuarios cuando testean un componente en juegos o algún otro software, siempre lo hacen con algún capturador o grabador externo, así que además de las típicas pruebas de rendimiento en juegos, hice algunas más apegadas a la realidad. O tal vez no. Comencemos las pruebas con User Benchmark, el cual nos arroja los siguientes datos. Un porcentaje de 101 de un total de 109%. Y como pueden observar, el único inconveniente, si es que se le puede decir así, es la latencia, ya que estas cuentan con latencias de 16, 18, 18, 36. Para el rendimiento en juegos, empezaremos con uno de mis favoritos, CSGO. En el mapa de pruebas sintéticas que encontramos en la workshop, vemos que nos da un promedio de 240 FPS, lo cual no es tan cierto a final de cuentas, ya que como pueden observar, en las partes que hay muchos objetos en pantalla, como pueden ser humos, flashes o explosiones, bajan considerablemente la cantidad de cuadros. Nada de qué preocuparse, pero de todos modos, recordar que esto es con el hardware que yo tengo. Si tú tienes algún Ryzen de segunda o tercera generación con gráficos integrados, o un Intel con una gráfica más actual, no creo que tengas algún inconveniente. Es cierto que la RAM influye en parte en los FPS, pero no lo es todo, como un buen procesador o una gráfica potente, que son los más importantes a la hora de ejecutar un juego. Y además el CSGO es más CPU que GPU demandante, y de hecho la mayoría de juegos competitivos son así que de ese lado no tienes por qué preocuparte. El siguiente juego fue lanzado en el 2018, pero podemos observar que con una configuración de gráficos medio altos nos da un promedio de 60 a 65 FPS, con un consumo alrededor de 7 GB de RAM. Además de ello, podemos observar que el consumo de este es muy estable, a pesar de que en el juego existen cambios abruptos de escenario tales como luminosidad, explosiones, hierba, fuego, agua, etc. Un juego más que conocido por todos, con una configuración media, ya que mi tarjeta gráfica no me permite darle más, observamos que consume alrededor de 8 GB de RAM, un poco más que el juego anterior, considerando que este es un juego más antiguo, pero más pesado gráficamente hablando. Además del mini gameplay que realicé, hice la prueba que hay dentro del juego para ver los FPS, y me sorprendió que incluso sin estar capturando pantalla, y con la misma configuración gráfica, consumía un promedio de 8 a 9 GB de RAM. Por esta razón es que no me fío demasiado de las pruebas sintéticas, ya que es mejor probarlo jugando como cualquier persona lo haría, e incluso yendo por los lugares donde el juego le exige más a la memoria, tanto gráfica como RAM, en las partes donde hay mayor vegetación o incluso al momento de navegar por el agua. En GTA 4, con todo todino al máximo, nos podemos dar cuenta que a pesar de ser un juego de hace más de 10 años, no está muy bien optimizado a diferencia del 5, nos da un promedio de 40 FPS. De todos modos es jugable, pero ya saben que si configuramos unas cuantas cosas nos puede ir un poco mejor y más fluido. Consume alrededor de 5 GB de RAM, considerando de que además de jugar estoy capturando en segundo plano con el OBS. Además de las típicas pruebas de juegos, quise probar con otra cosa. Me puse a exprimir al máximo la capacidad de estos módulos para saber qué tan cierto era que Google Chrome consume demasiada RAM. Después de mantenerme un tiempo abriendo páginas de videos, llegué a la cantidad de 120 páginas abiertas con contenido multimedia, o sea de YouTube. Después de esto empezó a irme la PC un poco más lenta, incluso la interfaz de Windows. 2000 años más tarde. Lo cual no significa que no podamos seguir abriendo más páginas, al menos las que contienen texto y algunas imágenes no muy pesadas. Incluso en un video que encontré, el cual testeaba las mismas memorias, llegaron a la monstruosa cantidad de 1430 páginas de Google Chrome abiertas,
y 3 videos en 4K reproduciéndose simultáneamente. Pero ¿quién puede ver 3 videos a la vez mientras tiene más de 1400 páginas abiertas en segundo plano? Una total locura. Y eso es todo. Bueno, espero que te haya gustado y sobre todo que te haya servido, ya que ese es el propósito principal del video, para poder elegir entre estas u otros módulos de memoria RAM, de acuerdo a la cantidad exacta que necesites, ya sea para trabajar o estudiar, e incluso jugar. Y no olvides verificar bien las frecuencias y latencias de los módulos. Ya sin nada más que decir, un abrazo fuerte y nos vemos en el próximo video.